Muy bien, buenas tardes. Bueno, en primera instancia, agradecerles mucho que estén con nosotros el día de hoy. Gracias al espacio que nos ha brindado RCM. Mi nombre es Estefanía Cifuentes. Queremos compartir unas ideas que en conjunto con el área legal de la firma RCM Medellín hemos venido analizando, cuestionándonos, trabajándolas y creemos que aunque son temas que vienen del derecho romano, de la tradición, del derecho civil y que permea, digamos, ahora en la actualidad, se hace rotundamente necesario repensar estos conceptos porque pues lo que tiene que ver con los tópicos de esta conferencia ha sido de bastante concurrencia por parte de nuestros clientes y nos formulan reiterativamente preguntas. Entonces, el tema de nuestra conferencia se llama el análisis de la fuerza mayor, el caso fortuito, la teoría de la imprevisión, la excesiva onerosidad y el cumplimiento de las obligaciones en todo este contexto de los tiempos del COVID-19. Como ven, son varios temas, unos enlazados con los otros, y haremos un esfuerzo de mayor sintaxis para que, digamos, las ideas sean comprensibles y pueda ser corta esta intervención. Desde luego, si hace falta que generemos otra conferencia en la cual se puedan aclarar muchas dudas, estaremos trabajando de camino con la firma para que estos espacios se puedan dar. Entonces, planteamos este tema de esta conferencia porque hay muchísimos eventos en los cuales nuestros clientes nos llaman y lo dicen, oiga, esto es un hecho imprevisible, existe una fuerza mayor, yo no puedo cumplir, estoy incumpliendo, ¿qué hago con las obligaciones y los contratos que he suscrito? Entonces, ante esa preocupación hemos escuchado que todo el mundo habla de calamidad pública, todo el mundo habla de que hay un choque sorpresivo, que hay un evento sobreviniente, pero no sabemos a ciencia cierta cómo llegar al campo de lo jurídico y analizar de acuerdo al contrato, al tipo de obligación, a la ley que específicamente puede regular algunos contratos y hacer ese análisis jurídico que permita determinar ¿hay cumplimiento? No hay cumplimiento, hay un eximente de responsabilidad que dice entonces que yo no tengo que resarcir los perjuicios de esa no realización de la prestación. Y bueno, esos serán los planteamientos que trataremos de resolver en lo largo de esta charla sucinta. Entonces, esta cesación generalizada de que el tráfico jurídico y económico se reduce al mínimo, que ya las empresas no están produciendo, que todos los trabajadores no están en la dinámica normal, que los contratos de prestación de servicios algunos no se pueden ejecutar, que hay unos contratos de obra que tampoco, unos contratos de arrendamiento donde algunos arrendatarios se abstienen del pago de los cánones, nos hace pensar, oiga, tenemos que partir de un tema y es el cumplimiento de los contratos. Y de allí es que tiene que iniciar esta conversación con ustedes porque tenemos que partir de que el contrato tiene un efecto obligatorio. Es decir, las partes se sientan, pactan un contrato, llegan a acuerdos y las partes en buena fe esperan que su contratante cumpla con esas obligaciones, porque las obligaciones nacen para cumplirse. Ese es el dogma del derecho civil y del derecho en general. Si contraemos obligaciones, si tenemos una obligación, es porque hemos previsto algunos hechos y vamos a conducir nuestras actividades para que se cumpla esa prestación debida. Entonces, partimos diciendo que el cumplimiento es la realización de la obligación, es la realización de la prestación debida, esa materialización plena de los intereses prácticos, de los intereses económicos y jurídicos que las partes al inicio del contrato dieron por hecho. Pero también no podemos olvidar que es la satisfacción del interés del acreedor y es materializar también el equilibrio económico y jurídico de ese contrato. Y para eso les voy a hacer un ejemplo. ¿Quién cumple y quién no cumple? Por ejemplo, si en un contrato de obra yo pacto con mi contratista que quiero que la casa que contraté sea construida de determinada forma, pues, y con determinados materiales,
y eso se pactó y esas especificidades se pactaron en el contrato, ese contratista tendrá que cumplir con esas determinaciones que pusimos en el contrato. Y no porque me entregue la casa, así sea con los materiales no dispuestos y con pésima calidad, se podría hablar de un cumplimiento pleno o de un cumplimiento total de las obligaciones. Entonces, queríamos la casa de lujo y tenemos la casa de paja, que no eran nuestras intenciones. Entonces, partimos del cumplimiento para decir, oiga, tenemos que respetar y tenemos que honrar las obligaciones, no solamente por un tema de una explicación jurídica y tradicional, sino porque tenemos que ver en el tráfico económico cuáles son esas consecuencias negativas. Figúrese usted que todo el mundo esté incumpliendo las obligaciones cuando nosotros tenemos contratos donde somos deudores, pero también somos acreedores. Es decir, yo tengo arrendado un inmueble y mi arrendatario se niega rotundamente a pagar el canon de arrendamiento y uno le pregunta, oiga señor, ¿se quedó sin empleo? No, era empresario y está en una difícil, excesiva onerosidad y no tiene una solvencia suficiente para cumplir. No. Ah, bueno, pero entonces, ¿por qué no me está cumpliendo? No, por el COVID. Entonces, cuando decimos no por el COVID, pero no hay una justificación que medie su incumplimiento, pues no tendríamos ninguna justificación para este deudor. Y si él me incumple y yo a su vez soy acreedor en otro contrato, por ejemplo, tengo que pagar la matrícula de los niños y yo esperaba el arrendamiento de este mes y no tengo el dinero, pues lo que estamos haciendo es generando una cantidad de incumplimientos que para el tráfico jurídico y para el tráfico económico no tienen justificación. Entonces, ya partiendo de esto, tenemos que decir que el derecho también reconoce aquellos eventos donde existe una imposibilidad absoluta, una imposibilidad material o jurídica para poder cumplir esas obligaciones. Y ahí, este es el tema donde nosotros tenemos que centrarnos en esta conferencia, pero siempre partiendo del cumplimiento, porque aquí no hacemos óbice a eludir los cumplimientos o digamos, las obligaciones contractuales. Entonces, la adaptación del contrato por eventos sobrevenidos es ese tema general que va a abarcar el tema de la fuerza mayor, del caso fortuito, de la teoría de la imprevisión y de la excesiva onerosidad, que son estos elementos que ahora tenemos que analizar con suficiencia para identificar, oiga, sí, yo efectivamente en este momento podría aplicar una de estas teorías y yo tengo necesariamente que abstenerme de realizar la prestación debida. Y entonces partimos de una gran lección que en este momento nos da, digamos, el COVID, pero que tiempo atrás nosotros también lo tendríamos previsto, y es que debemos hacer una gestión del riesgo contractual. Y dentro de las recomendaciones que en un momento de la conferencia vamos a ver, esto es saber distribuir los riesgos en el contrato, plasmarlos de antemano, porque no hay mejor salida dentro de un contrato, no hay mejor acuerdo para resolver un posible incumplimiento, cualquier remedio, y es el que previamente se haya previsto en el contrato y se haya plasmado en él para que no haya ningún tipo de desconocimiento a priori. Muy bien, entonces tenemos que hablar en primera instancia del caso fortuito, y este se tiene que entender como ese evento producido por una fuerza superior, pero que tiene unos elementos que la doctrina ha venido analizando y que la jurisprudencia ha reconocido también ampliamente. Y esto es que sea extraño, es decir, es externa a las partes, que debe ser irresistible, imprevisible, que poniendo a un hombre diligente en esos mismos términos no hubiera podido actuar de otra forma. Y también hay, digamos, otros criterios accesorios conocidos por la doctrina, que es la anormalidad, la subsidiariedad, la rareza de estos eventos. Y tenemos que partir de lo siguiente, y es que, como lo decíamos ahorita, el COVID no es el hecho que genera por sí solo la fuerza mayor del caso fortuito. Se debe analizar en el caso concreto,
en el contrato específico y tendrá que verse no el desconocimiento en todos los casos de las obligaciones ni eximirse de las obligaciones, sino que ya estaríamos hablando de que al deudor no le exigiríamos el resarcimiento de su incumplimiento. Vamos a ver. Entonces estamos hablando que tiene que ser algo extraño, es decir, que no tenga que ver ni con mi negligencia, ni con con el motivo de causarle daño a ese acreedor, sino que tiene que ser algo ajeno a mí y que ese evento sea tan irresistible y tan imprevisible que yo no tenga forma de reaccionar ante él. Y podríamos ver, por ejemplo, que no puede ser imputable esa causa para ese deudor y se genera entonces una imposibilidad absoluta y material para cumplir la prestación debida. Un ejemplo, el contrato de obra. Si yo contraté la construcción de un edificio y necesariamente necesito obreros para ello, o por ejemplo, yo soy un contratista de una minera y necesito obreros en la mina que hagan las excavaciones, los ingenieros que hagan los cálculos respectivos, y esos necesariamente necesitan estudios de campo, estar ahí, y por ese lado yo tengo una medida que me dice, oiga, usted no puede salir de su casa, y las únicas excepciones que están allí, usted no está dentro de ellas. Entonces, cuando yo me veo en esa imposibilidad absoluta, porque existen unos decretos presidenciales, unas normas que me dicen, oiga, usted tiene que abstenerse de salir a la calle, y solamente habrán unos casos exceptuados en los cuales se permite que las personas ejerzan su actividad económica, social o civil que tengan a bien. Entonces yo tendré que decir, yo, siendo contratista de la minera, no puedo llevar a mi personal a la mina. No puedo, porque yo no estoy trasladando o transportando alimentos, porque yo no estoy dando insumos a médicos. Entonces, tenemos que evaluar que efectivamente lo que el COVID y además estas normas nos resisten al cumplimiento de esa obligación. Y no podría, hablarse de incumplimiento porque es que no se puede cumplir, no se puede cumplir la obligación, hay una imposibilidad. ¿Y eso qué genera? Que, por ejemplo, en obligaciones dinerarias no sea comprensible que se tenga que pagar por parte del deudor intereses moratorios, cláusulas penales, que se tenga que reconocer, algunos cánones de más, o en fin, podemos poner el ejemplo del contrato de arrendamiento que ha sido uno de los más cuestionados o más preguntados en este momento. Supóngase un centro comercial que en este momento se encuentra cerrado y existía un establecimiento de comercio, pongámoslo que sea un bar, y pues obviamente en un bar lo que se busca es que las personas se integren, ¿no? Entonces no es posible que estas personas vayan a ir. Llevamos varios días en los cuales no ha tenido ningún ejercicio económico que represente tener abierto eso. Realmente digamos que este arrendatario venía de una situación económica difícil, pero siempre cumpliendo con sus cánones de arrendamiento, por ejemplo, por un término de 10 años. Entonces, ¿cuál es el caso que quiero plantear? Tenemos un contrato de arrendamiento, tenemos un arrendatario. Para definir qué es arrendatario-arrendador, supongas en el imaginario el arrendatario don Ramón y el arrendador el señor Barriga. Esas son las figuras. Entonces, el señor Barriga llega y te pide el arrendamiento correspondiente al mes de marzo, de abril y mayo. Y yo como arrendatario digo, no tengo el dinero. Realmente soy una capacidad ilíquida. Mi sociedad no tiene de dónde. Ya he incumplido con otros proveedores. Pero sin embargo ese deudor ha sido cumplido hasta la fecha, lleva 10 años de contrato. Entonces, ¿cuál es la primera reflexión? Primero, tenemos que mirar quién ha sido el deudor, qué contrato hemos pactado,
¿Se ha habido ahí una distribución de riesgos? ¿Se ha dicho, por ejemplo, si en caso de que exista una fuerza mayor, un caso fortuito, una de las partes la asumirá? Por ejemplo, porque en esos casos, cuando ya sea de antemano en los contratos previstos, eso será muy difícil para el deudor de la prestación excusarse de un evento de fuerza mayor para no cumplir la prestación debida. Pero por el otro lado tendríamos que decir, ¿existe o no existe incumplimiento? Él podría alegar entonces que hay un evento imprevisible y que podría, por ejemplo, renegociar o revisar el contrato, y allí tenemos que hablar de la teoría de la imprevisión. Porque es que la teoría de la imprevisión es cuando existen eventos sobrevinientes, eventos que perturban el contrato, que no lo hacen igual a como se había contratado inicialmente. Entonces, figúrese ahí, ya no existe una imposibilidad material absoluta, como lo decíamos en el contrato de obra. Es que no podía, es que la obra tenían que ir necesariamente los obreros a la mina, sino que aquí ya estamos diciendo que es una obligación dineraria, que pues sí, yo no tengo plata hoy, pero podré tener mañana, podré tener dentro de un mes. Entonces, no es que sea imposible, sino que es que ha habido un evento tal que ha hecho que las condiciones iniciales no sean las mismas, que yo ya no pueda pagar, que yo, a pesar de que he sido un buen deudor, tenga una excesiva onerosidad que impida el cumplimiento de esa obligación. Entonces, ¿qué manda la doctrina? ¿Qué manda el Código de Comercio en estos casos, artículo 868? Oiga, ahí tiene que haber una acción de revisión que permita renegociar el contrato siempre en virtud de la buena fe, porque tenemos que decir de que esta renegociación tiene que darse en un plano no unilateral, sino bilateral, en el cual las partes sean conscientes de las condiciones y cómo estas han perturbado el efectivo cumplimiento de X o Y prestación. Entonces, lo que tenemos que hablar ya no es de imposibilidad absoluta, como nos referíamos a la fuerza mayor del caso fortuito, sino de que existe una eventual onerosidad mayúscula que implicaría cumplirla. Pero si de pronto el contrato de arrendamiento no es el ejemplo que ustedes buscan, sino además otro, supóngase, por ejemplo, el caso que nos presenta la doctrina, la jurisprudencia francesa, y es el siguiente. En la ciudad de Burdeos se contrató y se dio un contrato de concesión a una empresa de gas, y esa empresa de gas tenía que darle el suministro a toda la ciudad. Habían pactado al inicio del contrato 50 francos por tonelada de carbón, que era el insumo para cumplir esa prestación, y resulta que en el mismo año, en marzo, de 50 francos, se había ya producido la tonelada a 275 francos. Entonces, lo que el insumo principal para que ellos pudieran darle el suministro del gas a toda la ciudad hizo que sea excesivamente oneroso, porque ellos habían pactado un contrato de concesión con el municipio y habían dicho, listo, esta va a ser su remuneración, y de ahí este contratante había hecho todas sus cuentas, cuáles iban a ser sus gastos, sus costos fijos, cuál iba a ser la inversión que iba a tener, cuál era la utilidad que le percibía. Pero cuando viene un hecho que era en ese momento el alto precio del insumo principal, y esto se había dado por una guerra en la época que hacía imposible o casi muy difícil, hacía muy difícil conseguir esa materia prima, pues entonces estos son eventos sobrevinientes que efectivamente perturban el contrato y que generan una excesiva onerosidad a ese contratista de poder cumplir. Y en esos casos las partes, y ahí le genera una obligación al acreedor, y es, oiga, tenemos que revisar el contrato, tenemos que renegociar las condiciones contractuales. Y siempre que no exista mala fe, podrá hablarse de una resolución o una terminación del contrato. ¿Por qué? Porque el deudor, en este caso la empresa de gas, debe ser tutelado o protegido con una acción para modificar el contrato.
que se adecúe a las nuevas circunstancias y de todos modos hacer una distribución de daños causados para que continúe, para que superviva el contrato. Y es así como podríamos tener dos ejemplos de la teoría de imprevisión, que es que no es que sea imposible. En el caso de la empresa de gas, estábamos hablando de que él podía seguir contando con el suministro de carbón, pero ese carbón iba a estar costosísimo a más no poder. Y también ha habido otros temas, otros casos de la teoría de imprevisión, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la variación de las divisas, de la tasa de cambio, que también son eventos en los cuales, realmente se hace tan excesivo que yo ya ni siquiera tengo un interés económico, porque lo que me está generando son perjuicios, son pérdidas. Y eso es lo que tendremos que evaluar en cada caso en concreto. Este análisis, advertencia, que ha sido de toda esta conferencia, estos elementos que se dan no son elementos abstractos, absolutos, que apliquen para todos los contratos, no. Estos conceptos tendrán que mirarse en cada caso particular, analizarse de tal forma de que se pueda decir si hay una imposibilidad sobrevenida absoluta, y en este caso podemos hablar de fuerza mayor y de caso fortuito. Recordemos que el caso fortuito, la teoría francesa trata, o alguna doctrina dice que el caso fortuito y la fuerza mayor podrían tener una similitud muy estrecha, y como lo que busca es la liberación del deudor en cuanto al hecho de resarcir los perjuicios, pues que no vale la pena distinguirla, pero para ser prácticos podríamos decir que el caso fortuito se entiende como un evento producido por una fuerza superior cuando la ejecución regular o normal de una obligación ha sido impedida por un accidente de la naturaleza. Entonces, supongamos un incendio, un derrumbe, un naufragio, una invasión, un saqueo, una inundación, pero siempre que no exista una culpa, siempre que sea irresistible, siempre que yo no pueda tener otra forma para cumplir y realmente se haga imposible. Y ustedes me dirán, una pregunta muy recurrente es, oiga, ¿y si la imposibilidad es total, pero parcial, pero en un momento determinado? Es decir, es total para algunas prestaciones, pero es posible para otras. Y estamos hablando del mismo contrato. ¿Qué hacemos? Pues si el análisis jurídico, económico que nos planteamos dice, oiga, hay algunas obligaciones que son imposibles, pero otras sí son posibles, pues el deudor queda obligado a la prestación que todavía es posible. Y las partes, en orden a conservar el contrato, siempre que exista interés del acreedor en recibirla, pues tendrán que hacer cumplimiento de las obligaciones. ¿Por qué? Porque pueden haber contratos en los que sea absolutamente necesario y justificado por el acreedor que la prestación de todas las obligaciones del contrato se realicen en su conjunto. Es decir, yo quiero que todas las prestaciones que nosotros pactamos dentro de las obligaciones de nuestro contrato se ejecuten, se realicen, se materialicen. En ese caso, si el contrato amerita para ello, no podríamos obligar al acreedor a que, si ya no es de su interés la conservación del contrato, pues deba asumir esa carga. Por eso el análisis concreto de cada caso es fundamental. Además, porque tenemos que analizar que siempre estas soluciones tienen que estar encaminadas a lo que conocemos como el principio de buena fe. Y el principio de buena fe irradia absolutamente el derecho civil y el derecho en general para dar cumplimiento en todo el intercontractual. Es decir, a la etapa precontractual, al momento que hemos firmado el contrato, durante la vigencia del contrato, al momento de terminación del contrato. Y realmente es un principio que debe irradiar, sobre todo en estos momentos en los que podría darse ciertos abusos de algunas personas si no tienen en cuenta los elementos, esos tres elementos importantes que hablamos para que se configure la fuerza mayor, o para esos elementos justificantes cuando hablamos entonces de la teoría de la imprevisión. Entonces, damos por hecho entonces que el COVID no es un hecho natural, imprevisible, pero para poder que sea un eximente de responsabilidad tendremos que mirar el caso en concreto. Tenemos que decir entonces que tenemos unos decretos
y unas normas y unas prohibiciones que podrían hacer difícil y en ocasiones imposible la prestación de las obligaciones. Tendríamos que hablar además, por ejemplo, en casos fortuitos, el ejemplo de el profesor que debe dar una clase virtual, pero tiene una enfermedad, dio positivo en la prueba clínica. Entonces, por más de que se haya dispuesto una clase en vivo, pero él cae en una enfermedad, pues le es imposible cumplir la prestación. O ese representante legal que era el único firmante en la sociedad, resulta que había una fecha máxima para girarle al banco y no se pudo, y ya empezaron a cobrarse los intereses de mora, pero resulta que es que el señor no pudo firmar porque es que no había nadie más que podía firmar, y además dio positivo y se fue para urgencias porque tenía COVID. Entonces, vean que en cada caso se va presentando unos elementos distintos que podrían decirnos, oiga, un momento, tenemos que analizar. Entonces, los elementos particulares del contrato, cuando empezamos a hablar de ellos es, oiga, tenemos que verificar el contrato si ha existido o no una regulación respecto a la distribución de riesgos. Y estas son las recomendaciones para un análisis jurídico que nosotros queremos plantear para que ustedes, digamos, tengan unas nociones, no solo jurídicas, sino prácticas de cómo hacer la gestión contractual, porque entonces vamos a tener una cantidad de casos, pero ustedes tienen que tener, digamos, unos elementos que puedan confirmar, obviamente con los abogados expertos o que hayan estudiado el tema de la teoría general de las obligaciones, de los contratos, de la responsabilidad civil y del Estado, que permita darle una certeza o mediana, digamos, justificación a todo este asunto. Entonces tenemos que dentro de las recomendaciones es revisar el contrato principal y los contratos accesorios que han suscrito por las partes. ¿Por qué? Porque es que resulta que el caso fortuito y la fuerza mayor, en principio, si se aplica o se configura en el contrato, estaríamos hablando de un eximente de responsabilidad. Pero si en el contrato se dijo que una de las partes tenía que asumir esa carga, entonces ya estamos hablando que hubo una distribución de riesgos y usted debe asumir ese riesgo. Paso número 1, revisamos el contrato. Paso número 2, tenemos que verificar y estudiar la normatividad que rige el contrato específico, porque en muchos eventos, algunos contratos pueden tener una legislación especial, pues tendremos que entrar a mirar el caso en concreto. Si estamos hablando de derecho civil, si estamos hablando de derecho comercial, si estamos hablando de contrato de seguros, si es que ya nos vamos a meter al contrato de transporte, si tenemos que mirar algunos contratos que están regulados, tenemos que ir directamente allí, a la ley, a la norma. En tercer lugar, tenemos que identificar el tipo de obligación y los efectos para su cumplimiento. Y ahí es donde se puede presentar muchísimas discusiones, porque, por ejemplo, supóngase que estamos en un momento en el cual se va a realizar un matrimonio y yo he contratado a la persona que va a ir a tomar las fotos el día de mi matrimonio y él no va y no asiste. Yo ya no podré exigirle que me tome las fotos cuando ya pasó el evento, que ya se acabó el matrimonio y él no fue. Pero si estamos hablando de que ese deudor se puede excusar en un eximente o en un evento sobrevenido, pues entonces tendremos que analizar si realmente hubo incumplimiento o no. Pero entonces, en principio, hay algunas obligaciones que no pueden ser pospuestas. Hay algunas obligaciones que no se pueden revisar, que se habían dicho, oiga, era en este plazo, era una obligación que tenía que cumplirse en determinada fecha y no se hizo. Y acá hay un tema que también podemos analizar y es cuando hablamos de obligaciones dinerarias y esas obligaciones de dar están fijadas en un plazo y ese plazo ese deudor no pagó. Supóngase el siguiente ejemplo que la jurisprudencia colombiana nos ha presentado. Tenemos un caso de una persona que estaba comprometido a pagar una suma de acuerdo a un contrato de mutuo, un préstamo que había tenido con un banco. Y resulta que esta persona tuvo un desplazamiento forzado que hizo
que ya no tuviera recursos, que estuviera prácticamente en la calle, que estuviera de nómada. Y pues lo que al banco le interesaba era su dinero y esa fecha, y si usted no paga en esa fecha, pues claro, se considera incumplimiento en un principio y entonces empezarían los intereses moratorios y se activarían, digamos, todo lo que tuviera una cláusula penal, etcétera. Pero resulta que aquí la Corte nos dice, oiga, pero si bien estamos hablando de una obligación de dar, que es una obligación que se cumple en una determinada fecha, en una obligación además de plazo, entonces, ¿cómo así que usted le va a exigir a ese deudor que está en una especial condición de vulnerabilidad, que no le importa y que le va a rematar la casa o que va a embargarlo o que va... Es decir, aquí tenemos una calamidad total que la Corte Constitucional dijo, no, qué pena con usted, pero es que aquí tenemos un derecho fundamental que está siendo afectado y usted en principio no puede decir que le va a exigir y le va a ejecutar el crédito por más que tenga los elementos para hacerlo, porque hubo un evento irresistible para él, un evento sobrevenido, que era que él no contaba con quedar desplazado y había sido dispersado por la guerra. Entonces, supóngase cómo aún en las obligaciones dinerarias y de dar pueden haber unas evaluaciones distintas que no necesariamente impliquen que se tenga que hacer el cumplimiento. ¿Qué significa eso? No es que él esté eximido de pagar lo que le debe al banco, no estamos hablando de eso, sino que lo que, amparándose en la teoría de la imprevisión, lo que dice la Corte es, oiga, pasó esto, no sabíamos que iba a pasar, es un evento irresistible, es un evento que no es sobrevenido y es un evento que realmente hace que exista un desequilibrio entre las partes, así que espérese, señor banco, renegocie con él su crédito y pues entonces habrá un reconocimiento posterior a esa deuda, pero supervive la obligación. Aquí no estamos diciendo que es que como llegó y está desplazado es que ya no va a poder cumplir jamás, no, sino que se evalúa el caso en concreto, se mira que existe un evento sobrevenido y que en esta medida pues se tendrá que hacer una revisión del contrato. Seguidamente hablamos de que debemos analizar la conducta del deudor cuando hablábamos por allá de ese arrendatario que por más de 10 años nunca había incumplido y que en esta oportunidad estaba en una insolvencia tal que era excesivamente oneroso poder cumplir con las obligaciones que había contraído. El otro es analizar la configuración de la fuerza mayor y el caso fortuito que afecte la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones y la continuidad y terminación, que ha sido motivo también de esta charla. Realizar una evaluación económica del contrato, existe excesiva onerosidad, puede aplicarse la teoría de la imprevisión. Además, determinar las condiciones de continuación y liquidación del contrato, de realización de las prestaciones pendientes, de las restituciones mutuas en atención a cada contrato en concreto. Y acá hay un evento que no habíamos comentado, pero sí desde un inicio habíamos dicho, número 1, verifique el contrato. ¿Qué dice el contrato? Y es que una de las recomendaciones de análisis jurídicos que ustedes deben tener es que siempre se debe comunicar a su contratante el evento sobrevenido y prestar atención a la exigencia de esas obligaciones en cuanto a notificación. ¿Por qué? En algunos contratos puede existir una cláusula específica que diga, oiga, si pasa un evento en el cual usted no pueda cumplir sus obligaciones o las ha incumplido, usted me tiene que enviar una notificación al correo de fulanita, al correo de peranito, me tiene que mandar con presentación personal, ojo que me tiene que mandar un correo electrónico de esta forma, con este remitente, y además me lo tiene que mandar a su mamá. Pues si hay que mandárselo a la mamá, si hay que mandárselo a 3 directivos, si se tiene que enviar por correo postal, pues se hace. Pero no se puede desconocer lo pactado en el contrato. Otra de las recomendaciones es que debemos empezar, y no desde ya, desde antes teníamos que haber pensado que el contrato es un acto de previsión,
que los contratos celebrados y que se vayan a celebrar en la actualidad se debe redactar de tal medida que para los eventos de continuación o agravación de crisis de antemano ya pudiéramos tener una situación que pudiéramos mitigar, asumir riesgos. ¿Quién va a asumir este riesgo? ¿Quién va a asumir el otro? Y se tendrá que elaborar las respectivas cláusulas de distribución de riesgos para ello. Y de eso nos encargamos, obviamente, con el permiso de ustedes, sería RCM y los abogados que a bien podamos asistirlos. Siguiente paso, la renegociación y la conducta de los contratos debe regirse por el principio de buena fe. Y este no por estar de último significa que sea menos importante porque aquí no hay un orden jerárquico. Básicamente son unos tips, unas recomendaciones de análisis jurídicos que tenemos que mirar, que obviamente nosotros como abogados tenemos que hacer un análisis, pero que además ustedes puedan ir con estos conceptos identificando cuándo sí, cuándo no. Y es que el principio de buena fe es el que nos permite que que la teoría de la imprevisión, que la excesiva onerosidad, que estos eventos sobrevenidos tengan un tratamiento leal, correcto, honrado frente a las obligaciones que ya nos habíamos pactado. Y finalmente, unas recomendaciones prácticas para la gestión contractual es, oiga, primero, empiece a documentar todo. La existencia, el tratamiento y las consecuencias negativas de este evento sobrevenido, entonces mande todos los correos que tenga que mandar, que todas las comunicaciones sean fluidas y documentadas, de tal forma que si el día de mañana tenemos que estar en un estrado, en un juzgado, pues podamos tener todos los elementos de juicio que pueda determinar o pueda probar la existencia de este evento sobrevenido y por eso se adaptaba el contrato a esos eventos. Segundo, estructurar procedimientos y políticas de gestión contractual es la identificación de contingencias, la distribución de riesgos, acciones de revisión o renegociación contractual. Es decir, vamos a coger cada contrato necesariamente. Nosotros como empresa identificamos que tenemos contratos de arrendamiento, que tenemos contratos de suministro, que tenemos contratos de obra y vamos a analizar cada uno de ellos. Y tenemos que mirar, oiga, de estas prestaciones, cuáles podemos cumplir, cuáles no podemos cumplir, pero porque se nos hace imposible o excesivamente oneroso cumplirlas, y entonces tendrá que identificarse allí cuáles pueden ser las posibles contingencias en caso de que, por ejemplo, no se nos sea aplicable la teoría de la imprevisión o no exista la posibilidad de que se configure para el caso concreto fuerza mayor o caso fortuito. Y finalmente, y no menos importante, tiene que hacer una evaluación económica del contrato, es decir, verificar ese estado de resultados de la ejecución del contrato. Para los que podrían decirse, digamos, el PIG del contrato, ese estado de resultados es, oiga, ¿están mis costos fijos, están mis gastos normales o realmente hay una anormalidad que hace excesivamente onerosa? Entonces, estos son, digamos, los tres elementos prácticos que podrían hacerse también de su empresa, analizando desde lo económico, verificando cuáles son las obligaciones que pueden o no cumplir, también desde la técnica, desde saber yo a qué me puedo comprometer o qué no. Supóngase, por ejemplo, que usted tenga la concesión para hacer una hidroeléctrica y que esta pandemia haga que hayan unos periodos de aislamiento por épocas. Es decir, que nos vayamos de aquí a mayo, en junio podamos retornar, pero otra vez el gobierno nacional no dice que en octubre. Entonces tendría que mirarse, por ejemplo, que unas obras de infraestructura tales como construir una hidroeléctrica, por ejemplo, podría generarse demasiados costos excesivos y no justificados en estar un mes cumplo, un mes no cumplo, un mes cumplo, el otro no, porque entonces tendríamos que evaluar entonces que en esos eventos tampoco podría decirse que pueda haber un cumplimiento total por un periodo de tiempo, volver a que no existe la realización de la prestación por ese evento sobrevenido y luego el siguiente mes decir, no, usted sí puede cumplir, cumpla, porque tendrá que verse en todo caso ese contrato, ese equilibrio económico, ese equilibrio contractual que dice que sopesen las obligaciones que uno y otro ha tomado. Bueno, si gustan,
podemos, creo que el doctor Camilo Franco había reservado algunas preguntas, si de pronto quieren formularlas, este es el momento. Les comparto algunas de las referencias bibliográficas que tuve para hacer esta exposición. En el conversatorio, si quiere el doctor Mauricio Ochoa puede presentar a los integrantes y como siempre estamos prestos a todas sus inquietudes. Cuéntenos cuáles son los principales contratos que ustedes tienen, problemas y de manera, digamos, general, porque tendríamos que tener muchos elementos para dar una respuesta absoluta, una respuesta definitiva más bien. Pues haremos todo lo posible para que su pregunta pueda tener la respuesta más confortable. Muchas gracias, doctora Estefanía, por su exposición. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es que, como existen muchas preguntas sobre estos temas contractuales, sobre el cumplimiento de los contratos o sobre el incumplimiento, en este caso, de las obligaciones, pues reservamos este pedacito para todas las personas que quieran hacer alguna pregunta sobre este fenómeno. Acudiendo a sus mismas palabras, pues hay que revisar el contrato, el caso específico, el histórico de ese contrato y lo que se va a desencadenar hacia el futuro. Así que la respuesta que debemos no será absoluta, pero puede guiarlos en un momento determinado. Entiendo que el doctor Camilo Franco, que es el director del área legal de RCM Medellín, pues va a coordinar esta charla. También nos va a acompañar la doctora Laura Holguín, que ya la ha tenido usted en algunas conferencias, que es la gerente en todo el tema de derecho público y responsabilidad del Estado, y mi persona, pues que me encargo de dirigir el área de derecho tributario, por si también tienen incertidumbres sobre esa materia. Entonces, damos inicio a ese conversatorio. Sí, buenas noches para todos. La idea es entonces que los que estamos asistiendo puedan plantear preguntas en torno a este tema, que yo sé que quizá puede resultar para algunos complejo porque es un tema muy jurídico, pero las preguntas más frecuentes que hemos tenido de nuestros clientes, que de pronto puede ser el inicio para poder tratar de abarcarla, doctor Mauricio, es en torno al contrato precisamente de arrendamiento. Y se sintetizan en indicar si los arrendatarios están o no exonerados de pagar un canon con ocasión pues de esta emergencia sanitaria que se está viviendo actualmente. Perfecto. La doctora Laura Holguín nos puede contestar algo a ese respecto en el área de lo público. Muy buenas noches para todos. Sí, efectivamente hay algunas preguntas relacionadas con este tema que tocan un poco los contratos estatales y todas las relaciones que tienen las diferentes entidades que están sometidas o no a Ley 80. Aquí hay en materia estatal hay una protección un poco mayor a los contratistas y a las diferentes entidades con las que el Estado contrata, porque allí desde el punto de vista de la principialística hay un desarrollo más legislativo. Por ejemplo, lo que se busca en este tipo de contratos es establecer una ecuación económica que debe respetarse desde el inicio, que fue la ecuación que llevó a las partes a contratar. En ese sentido, pues cuando se presenta una situación de estas y el Estado tiene dado en alquiler alguno de sus bienes propios, pues lo más razonable desde el punto de vista del principio de la contratación pública es hacer una revisión al contrato. Recordemos que la Ley 80 establece los principios para contratar en materia pública, que si bien es cierto, la ley no le aplica como estatuto en todo su contenido y desarrollo a todas las entidades públicas, porque hay entidades públicas que tienen un régimen privado, régimen civil y régimen comercial para contratar. Lo que sí es cierto es que hay un principio que se llama el equilibrio económico del contrato, que además de ser un principio es un derecho. Y en esta medida, para redondear un poco la respuesta, pues será necesario restablecer cualquier desequilibrio que pueda presentarse en relación con el pago del canon de arrendamiento y la no posibilidad de uso y goce del inmueble. Por lo tanto, allí podría ser la sugerencia de solicitar una acción de revisión del contrato y, en principio, solicitarle a la entidad un reajuste de la prestación económica. Doctor Morillo, hasta el momento no
no se ha pronunciado el gobierno nacional. Tenemos conocimiento pues de unos proyectos de decreto, y fundamentalmente esos proyectos de decreto están apuntando a tres cosas. La primera es a la suspensión de desalojos. De hecho, pues en la noticia se escuchó el ministro de Vivienda sobre ese aspecto. En ese proyecto, digamos, también se ha hablado sobre el no cobro de intereses o multas por no pago que se dé durante la emergencia sanitaria. Igual también la suspensión de los ajustes de los cánones de arrendamiento. Y esto, como lo decía al inicio, es como una expectativa de lo que se ha conocido en los proyectos, pero lo cierto es que a hoy no se conoce realmente, y lo más probable es que si se llega a realizar sea orientado en ese sentido, porque no creemos que en cualquiera de esos casos se vaya a decir que no se paguen, porque eso pues lo que haría es incentivar el incumplimiento de muchas personas que lastimosamente se aprovechan de la circunstancia, y hoy en día lo que se han limitado es a enviar comunicados diciendo que con ocasión de la emergencia sanitaria no se va a realizar los pagos. Pero a propósito de la intervención que tuvo la doctora Estefanía, es muy importante, por ejemplo, en esos contratos de arrendamiento, mirar cómo estos eventos de caso fortuito, fuerza mayor, que es esta emergencia, que eventualmente, como ella lo decía, es un hecho natural que puede configurarse allí, qué tanto le puede aplicar a cada contrato, y en particular a esos contratos de arrendamiento. Habría que mirar también en esos contratos de arrendamiento también cuál va a ser la duración de este evento, porque hoy, digamos, todos estamos conmocionados de alguna manera y pues por las noticias creemos que se va a prolongar un poco, pero habría que mirar finalmente también cuánto es que eso va a tardar. Yo pensaría que al final de cuentas, y la invitación es que debe de procurarse en todo caso acudirse como a la alternativa de solución de conflictos, y eso es conciliarlos, y hay muchos aspectos que deben de analizarse, tanto contemplar la posibilidad de dar plazos para los pagos de esos cánones. En algunos eventos seguramente se habrá que analizar la reducción de cánones de arrendamiento, por supuesto analizar el no cobro de demora o de cláusulas penales. Entonces creo que es en ese sentido que se debe orientar como el análisis de esos contratos de arrendamiento, porque al final de cuentas pienso que todos somos conscientes de la emergencia que se está viviendo y el impacto económico que va a tener sobre toda la economía. Sí, frecuentemente nos preguntan y trata la gente de que le demos una fórmula magistral, pero yo les doy un ejemplo del por qué no hay una sola fórmula para resolver este asunto y el cumplimiento de la obligación. Pongo dos situaciones. Primero, el bar, por ejemplo, del que hablaba ahorita la doctora Estefanía. El bar no podrá abrir durante este tiempo, incluso puede ser que el bar sea de los que más se alargue durante este tiempo. Entonces, en el caso del bar, pues hay una aplicación de fuerza mayor y caso fortuito, además de una orden estatal de no abrirse. Entonces allá hay una claridad de que si ese señor llevaba 10 años en ese contrato, pues ahora se le va a hacer muy difícil cumplir con ese contrato, y podrá revisarse entonces el contrato de este señor. La pregunta que le hacen a uno: ¿me podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento el dueño del bar? Nuestra respuesta ha sido no, porque este hecho hace que usted no tenga un incumplimiento de la obligación. Usted lo que tiene es un no cumplimiento de la obligación con esta situación o este hecho anómalo que se presentó. Y la segunda pregunta que le harían a uno es: ¿y voy a pagar entonces canon con intereses por mora? Creeríamos que no. No hay lugar a la mora, pero sí habrá lugar al pago de los cánones de arrendamiento, cánones que a su vez podrán ser renegociados y se podrá revisar ese cambio en el valor del contrato durante el tiempo que se encuentre dada la situación.
porque no podrá ser luego o no podrá advertirse que se rebajó el canon con base en este tiempo y que cuando las cosas se reanuden, pues no volverá el canon de arrendamiento a su situación normal. Miren que ese caso es un caso, digamos, extremo para el caso del arrendamiento, pero podría haber otro caso. Supongan ustedes una persona propietaria de un supermercado y en este momento dice, mire, yo no tengo cómo pagar el canon de arrendamiento, yo no le voy a poder cumplir con la obligación, por favor rebaje el arrendamiento. No obstante, es quien más está vendiendo, no obstante, es quien tiene abierto al público con todos sus trabajadores el local comercial, caso en el cual pues allí no existiría fuerza mayor o caso fortuito derivado de esta situación y muy posiblemente no existiría una revisión del contrato a menos de que hubiesen otros ingredientes. Entonces observen ustedes que no podemos decir que es que el caso de coronavirus o de COVID-19 es per se una fuerza mayor o caso fortuito. No, hay que analizarlo en el cumplimiento o incumplimiento de la obligación de cada contrato y en cada caso específico. Por eso las recomendaciones que hacía la doctora Estefanía son tan valiosas en el análisis del contrato y sus accesorios y obviamente de todas las normas que le sean aplicables, porque hay unas normas que obligan a ciertas situaciones o ciertos cumplimientos a unas personas, como son las normas del derecho al consumo, por ejemplo, para el caso de las aerolíneas, o como es el caso del transporte, para el caso del transporte privado, o como son las normas sobre seguros, que sí que tratan estos eventos de fuerza mayor y caso fortuito y lucro cesante o daño emergente que se puedan presentar. Sí, doctor Mauricio, otra de las preguntas que nos han planteado es en torno a qué efectos se tendría respecto de las garantías, en algunos casos como contratos accesorios, de esas obligaciones que eventualmente se van a incumplir con ocasión de esta emergencia. No sé si Esteban nos pueda colaborar, digamos, en ese aspecto. Bueno, respecto a los contratos de seguro, tendría que mirarse no solo el contrato de seguro únicamente, sino también se tiene que verificar ese contrato inicial, digamos, si se trata de un contrato de suministro, si se trata de un contrato de arrendamiento, que digamos, por ejemplo, tenga como garantía esa póliza de seguros. Tendrá que mirarse también el contrato de fianza, es decir, si existe la posibilidad de que entonces esté en una causal esta aseguradora para tener que pagar y responder por el no cumplimiento de este deudor, entonces tendrá que mirar si existe o no la posibilidad de subrogar. ¿Qué es lo que se ha planteado hasta el momento? Verifique los contratos iniciales, verifique ese contrato de seguro y los accesorios, verifique además si existe alguna causal de exoneración de la aseguradora en caso de fuerza mayor o caso fortuito, porque de no existir y de darse un incumplimiento de ese deudor, los llamados a responder por el resarcimiento de los perjuicios tendría que ser la aseguradora. Entonces, ha sido este el panorama que se nos ha planteado. Yo quisiera agregar una cosa con respecto al contrato de seguros. El contrato de seguros, como ahorita lo mencionábamos y lo indicaba el doctor Mauricio expresamente también, es un contrato especial. Ese contrato, digamos, tiene una regulación especial en el Código de Comercio. Y esa especialidad hace que en ese contrato concurran varios elementos que son muy trascendentales para lo que hoy, digamos, estamos viendo. Y uno de ellos es, por ejemplo, el contrato de seguros, por su característica, es un contrato aleatorio. Eso significa que con respecto a la teoría de la imprevisión no le es aplicable, porque esa teoría de la imprevisión es, por ejemplo, aplicable a los contratos de trato sucesivo. Por ejemplo, los contratos de arrendamiento. Entonces, en el contrato de seguros, por ejemplo, no le es aplicable esa teoría. Y como en el contrato de seguros concurre un elemento que es el interés asegurable, en particular, por ejemplo, lo del lucro, tiene que ser porque se pacte expresamente. De lo contrario, digamos, una aseguradora no respondería en ese aspecto, por lo que es el lucro cesante. Entonces, surgen también muchas preguntas en torno a, en el seguro de vida, si realmente una persona fallece con ocasión del COVID,
podría o tendría la obligación de responder la aseguradora. Y en principio, si en el contrato de seguros no se ha contemplado una causal de exclusión para la aseguradora, en ese sentido tendría que responder. A diferencia de los otros tipos de contratos de seguro, porque hay contratos de seguros de daños, hay contratos de seguros de transporte, y allí, por ejemplo, es muy importante indicar que el código se encarga de alguna manera de proteger a las aseguradoras frente a riesgos que por sus características son catastróficos, que podrían poner en riesgo o en riesgo económico las compañías de seguro. Y por ejemplo, hay un artículo que excluye expresamente los eventos de terremoto, de guerra civil, de guerra internacional, y muy seguramente en algunos casos se irán a pegar las aseguradoras de ahí y no irán a tratar de accionarse como ordinariamente lo hacen frente a acciones de reticencia, que es cuando las personas incumplen en las declaraciones del estado de riesgo, es decir, cuando mienten o porque incumplen en la garantía o porque no pagan la prima según lo contratado. Entonces creo que el tema de los seguros es un tema complejo a la luz de este evento que estamos viviendo, y por supuesto es lo que hemos insistido desde el comienzo. Habría que mirar en particular cuál es el contrato y a qué contrato está garantizando la aseguradora. Hay una pregunta de una persona que nos dice, mire, la no mora aplica para los contratos de arrendamiento y de vivienda. Y aquí tenemos que hacer dos aclaraciones. La primera, el Gobierno Nacional ha anunciado, pero no ha expedido hasta este momento, hasta este minuto, un decreto en el cual va a dar orden para que no se cobre por parte de ningún arrendador a ningún arrendatario estos intereses de mora por la imposibilidad de pago durante el tiempo del COVID-19. Pero si el decreto no apareciera, aplicaría lo que estamos hablando desde hace un rato en esta conversación, y es, si usted puede probar que está de buena fe, que efectivamente usted tiene que estar en su casa y no puede trabajar y ha perdido su ingreso, entonces usted tendrá que cumplir con el contrato de arrendamiento, pero no se le puede aplicar el pago de perjuicios de ese contrato de arrendamiento, y en este caso los perjuicios de mora. Como ustedes ven, es un caso particular. El Gobierno Nacional lo que quiere hacer con el decreto es generalizarlo a través de una norma de estado de excepción como el que estamos pasando. Por eso la importancia de ese decreto de la presidencia. Ahora bien, si el decreto no aparece y usted es un empleado, por ejemplo, de la salud, que recibe su sueldo y que no tiene ninguna razón para haber perdido sus ingresos y por lo tanto para incumplir con la obligación del pago del canon cumplido del arrendamiento, pues estará obligado al pago de los intereses de mora, a menos de que aparezca esta norma general que publique el Estado Nacional, y en ese caso pues ya no se tendría que revisar si usted ha cumplido o no, si usted tiene buena fe o no, porque esa norma, digamos, supliría la voluntad de las partes, y en ese caso pues no habría lugar a los intereses del mora, así inclusive usted pueda pagar. Miren ustedes que por eso inclusive se ha demorado en aparecer el decreto, porque el decreto podría tornarse injusto para los arrendadores, y entonces aquí no sabe uno a quién proteger, si al arrendatario o al arrendador, porque los dos pueden ser en algún momento un eslabón no muy fuerte de la cadena. Imagínense a ustedes a alguien que sea arrendatario de una vivienda, pero es una persona con muchos recursos, y el arrendador es una persona que solamente tiene ese bien arrendado y vive de él. ¿Quién es la parte fuerte, el arrendatario o el arrendador? El arrendatario allí sería la parte fuerte y el arrendador sería la parte débil. Entonces no puede uno utilizar el mismo rasero siempre para decir que el arrendador es aquel que tiene la mayor cantidad de recursos y que el arrendatario es aquel parte débil de la operación. Entonces esa sería la respuesta. Muy bien, creo que no hay más preguntas, doctor Camilo. Si hasta allí pues dejamos que la gente haga su viernes cultural. Sí, doctor Morillo, igual seguimos nosotros como atentos a las inquietudes.
y vamos a entonces a procurar la próxima semana compartirles algo importante frente a eso. Y no sé si algo más Estefanía o Laura quieran decir algo más. No, por mi parte, no tengo comentarios adicionales. Reiterarles que RCM, Medellín y a nivel nacional estamos prestos para escuchar los casos puntuales que tengan, que como pueden ver existen varios profesionales formados en derecho civil, comercial, responsabilidad civil y del Estado, en materia de tributación, peritos, forenses y docentes universitarios que estamos a su disposición y que los escucharemos y les prestaremos toda la colaboración para poder identificar estos conceptos al caso concreto. Muy bien, una feliz noche para todos y que el Señor los bendiga. Muchas gracias para todos.